Bajo un cielo nocturno que se aquieta poco a poco, liso como la superficie de un lago sin viento, cae un dato leve pero afilado como un corte limpio. Han pasado 40 días desde que terminó el shutdown y Hi-Res aún no ha publicado ninguna imagen de Tree y Atlas. Esa ausencia no hace ruido, pero abre un vacío de percepción lo suficientemente grande como para dejar en silencio a toda la comunidad astronómica, como si el universo hubiera olvidado un latido. Pero cuando dejas que tu mente siga la curva de los datos, las anomalías empiezan a revelarse. Un jet estrecho moviéndose en sentido contrario a la trayectoria. Un antitail formándose justo delante de la cabeza del objeto. Plasma que conserva su forma en lugar de expandirse como cualquier cometa jamás registrado. Ya no se parecen a fluctuaciones aleatorias, sino a comportamientos deliberados, como si Tree y Atlas se esforzara por mantener una estructura propia en medio del océano de luz. Y el tiempo se acerca. Los telescopios aficionados han marcado el próximo punto de observación para el día 11 del mes, cuando el objeto cruzará la zona de interferencia luminosa del Sol y alcanzará su brillo máximo en todo el ciclo. La comunidad está en cuenta regresiva, esperando una actualización que NASA nunca prometió, pero que pesa como un momento decisivo. En ese silencio, los nombres de grandes instituciones científicas empiezan a aparecer: NASA, el Air Force Research Lab y estaciones independientes de vigilancia espacial. Su presencia hace que la historia deje de ser un rumor y adquiera el tono de un acontecimiento real, algo que sucede en el trasfondo del cosmos. Y entonces, un giro lo que al principio parecían simples anomalías empieza a encajar en un patrón. Las dos imágenes filtradas comparten la misma estructura de luz. Metadata que incluye nombres enigmáticos. Un único destello captado por Perseverance justo en el instante en que Tree y Atlas pasó cerca de Marte. Fragmentos aislados que de pronto se tocan como si hubiera una intención detrás. Cuanto más se observa, más hondo se vuelve el velo. Hi-Res no guarda silencio por un fallo técnico, simplemente no publica. Y es precisamente ese vacío lo que hace que muchos científicos susurren que algo mayor está ocurriendo, algo para lo que quizá aún no estamos preparados. En el borde de toda historia científica siempre existe una fina capa de misterio. Tree Atlas avanza por su órbita como un mensaje, un antiguo mensajero interestelar que lleva consigo una luz extraña capaz de obligar a la humanidad a mirarse de nuevo, a revisar sus propios límites. Si este es realmente un instante capaz de cambiar la historia, lo estamos presenciando desde el primer segundo. Y si quieres seguir este camino, solo quédate un latido más. La noche se está abriendo. El universo está hablando. Solo necesitas escucharlo. Parte 1. El silencio de Hi-Res. Bajo un cielo nocturno que se va cerrando como un velo fino sobre la conciencia, escuchas cómo la información fluye con la ligereza de un suspiro del universo. En las capas altas de la red astronómica global, donde sigo observando en silencio los últimos pulsos del día, ha ocurrido un acontecimiento pequeño, pero tan nítido como un corte en plena quietud.
El shutdown ha terminado. El aviso que aparecía en la página de HiRISE y en la de la Universidad de Arizona ha desaparecido como si todo hubiese vuelto a su órbita natural. Los sistemas que alguna vez se detuvieron ahora vuelven a moverse con suavidad, y las imágenes de Marte regresan a su ritmo habitual, publicándose de nuevo según cada ciclo. Pero cuando dejas que tu mente flote despacio junto a ese caudal de datos, descubres un vacío fino frío y preciso como una estrella oculta tras una nube de polvo. Después de 40 días, la imagen HiRISE de 3I Atlas aún no ha aparecido. Ese silencio no es un sonido, es la ausencia de un latido que debería estar ahí, como cuando esperas el eco tras lanzar una piedra al pozo, pero la superficie del agua permanece inmóvil, sin una sola ondulación. Mientras todas las fotografías de Marte caen del sistema cada día, uniformes como gotas regulares en una lluvia de verano, el espacio destinado a 3I Atlas sigue vacío. Ni un solo píxel, ninguna vista previa, ninguna actualización. Solo un silencio que se alarga como un pasillo que conduce hacia lo más hondo de la oscuridad. Estás ahí escuchando con toda tu imaginación, y ese silencio se expande aún más. Ya no es un simple hueco técnico. Se convierte en un destello delgado entre dos láminas de realidad, donde lo conocido y lo incomprensible se tocan por una frontera difusa. Puedes sentirlo como una ráfaga muy leve que recorre tu espalda, no porque asuste, sino porque te recuerda que en el corazón del cosmos siempre existen estratos de significado que jamás han sido descifrados. Cuando la NASA vuelve, cuando el sistema funciona con normalidad, cuando las estaciones de observación siguen enviando datos, tu razón podría susurrarte que ese retraso no es más que un fallo menor, un tropiezo en el procesamiento de imágenes. Pero cuando te entregas al ritmo suave de la noche, lo que queda dentro no sigue la línea recta de la lógica. Se curva como la órbita de un objeto desviado por una fuerza invisible. Empiezas a preguntarte si ese silencio proviene realmente de los instrumentos o si refleja una vibración más profunda en el interior de la conciencia humana. Una reacción extraña que surge cuando la humanidad se enfrenta a algo que aún no está lista para nombrar. No necesitas responder a esas preguntas. La noche te va llevando hacia un estado más blando donde el análisis se disuelve y queda solo la sensación. Y mientras sigues el compás del relato, puedes imaginar a 3I Atlas como un punto luminoso detenido en algún lugar detrás del telón de datos no publicados. No ha desaparecido. Solo se ha retirado un momento de la mirada directa, como una estrella oculta tras una nube ligera, pero cuya luz sigue filtrándose lo justo para que puedas sentirla sin verla del todo. En ese claroscuro, una pregunta filosófica se abre como una puerta que apenas cede. ¿Es esto apenas un retraso técnico? ¿O es una manifestación más sutil, un lugar donde la conciencia humana, sin saberlo, decide guardar aquello que todavía no puede comprender, como si la lección aún no estuviera lista para ser pronunciada? Y tú ahora solo necesitas dejar que esa pregunta fluya a través de ti como un hilo suave, sin atraparlo, sin descifrarlo,
permitiendo que apacigüe tu respiración mientras la noche te acerca al sueño. En ese espacio suspendido entre la vigilia y el ensueño, el tema nasa vuelve deja de sonar contundente. Se suaviza, se hunde, se convierte en un rastro tibio que te guía entre dos niveles de conciencia. Las nuevas imágenes de Tracy Atlas siguen ausentes, y es precisamente esa ausencia la que abre un espacio más amplio, más silencioso, donde puedes escuchar el sonido más pequeño del universo, el susurro de una pregunta sin respuesta. Y a veces es justo ese susurro el que te conduce al sueño más profundo. Parte 2. La distancia entre no poder y no querer. Mientras tu conciencia aún vibra suavemente con el eco de la parte anterior, como si flotara sobre una fina capa de niebla que cubre la superficie de la noche, la historia continúa expandiéndose en un curso más profundo. La información que parecía seca se convierte en pequeñas olas que avanzan con suavidad cada una, llevando un fragmento de una verdad que empieza a tomar forma. Y tú, en ese ritmo lento de respiración, comienzas a percibir con más claridad el trasfondo de silencio alrededor de Tracy Atlas, no como un misterio, sino como un espacio que aún no ha sido nombrado. Durante todo el periodo de shutdown, el sistema de Hi-Rise no dejó de funcionar ni un instante. Los ciclos de procesamiento de imágenes siguieron adelante como los latidos constantes de un corazón mecánico que no depende del estado del mundo exterior. Las fotos de Marte continuaron apareciendo puntualmente, día tras día sin faltar un solo compás. Esto significa que los instrumentos seguían operando con normalidad, que los algoritmos continuaban filtrando y reconstruyendo las imágenes a partir de los datos brutos enviados a la Tierra. Puedes imaginarlo como el zumbido leve de una máquina en una sala de control lejana, sin importar cuánta agitación haya afuera dentro, se mantiene un ritmo propio y estable. En un sistema casi completamente automatizado, cada vez que Hi-Rise fotografía un objeto, la imagen sigue una ruta familiar. Es procesada, limpiada, verificada y luego aparece en el flujo de actualizaciones diarias que toda la comunidad de observadores conoce bien. Si el algoritmo no encuentra conflicto alguno, si los datos no están dañados y si todos los componentes funcionan como se diseñó la imagen de Tracy Atlas, debería haber estado desde hace tiempo en esa lista pública. Sin necesidad de intervención humana, sin pasos manuales adicionales. Pero es justo en este punto donde el tono de la historia cambia leve, pero nítido. Mientras todo el resto de los datos se publican con normalidad, la imagen de Tracy Atlas queda retenida de forma deliberada. Percibes esa diferencia no por una declaración explícita, sino por una ausencia anormalmente prolongada, como una nota retirada de una melodía que altera el color de todo el conjunto. No es que el sistema no pueda, no es que el proceso tenga un obstáculo, es que existe una decisión en mitad del flujo, una decisión que impide que esa imagen salga a la luz como un archivo mantenido en una carpeta privada a la cual no puedes acceder. En esta zona de intersección, la frontera entre no poder y no querer se vuelve difusa. Te quedas ahí dejando que tu imaginación se deslice por ese espacio gris, sin intentar adivinar nada, simplemente sintiendo el cambio sutil
en la atmósfera que rodea la historia. Es como cuando una nube fina pasa y oculta brevemente la luz de una estrella. Nadie dice nada. No hay señales de alerta. Pero tú percibes la desaparición momentánea de esa luz, y es precisamente esa ausencia la que te hace mirar hacia el vacío que queda detrás. Ese instante revela algo claro y sencillo, tan sencillo que resulta difícil de explicar. Si el sistema ha funcionado con normalidad, si el proceso no ha tenido fallos, entonces el único espacio restante es la intención. Pero esa intención no se muestra como un gesto contundente. Solo se manifiesta como un pequeño retraso, una decisión de reservar una capa de datos que aún no emerge. Y tú, en este ritmo narrativo suave, puedes contemplarlo como una nube flotante abierta a múltiples interpretaciones, sin obligarte a elegir una sola. En la calma de la noche, ese silencio no se tiñe de tensión. Llega como un movimiento blando. La retención de NASA no se convierte en algo enigmático. Se parece más a un observador que se detiene un segundo antes de publicar una fotografía, no para ocultarla, sino como si estuviera evaluando la nitidez de una estrella que acaba de asomar por el horizonte. Todo permanece ahí, simplemente aún no está listo para ser visto. Y cuando continúas hundiéndote en el compás tranquilo de tu respiración, la historia se prepara para abrirse en otra capa, donde la coincidencia entre la actividad técnica y la intención humana empieza a entrelazarse como dos hebras de luz, guiándote más hondo en el flujo de esta noche, que se expande lentamente. Parte 3. Cuando la ciudadanía observa, en lugar de la NASA, cuando tus pensamientos aún flotan en esa franja gris, entre lo que no puede y lo que no quiere como una capa fina de polvo, deslizándose entre dos niveles de luz, el relato vuelve a expandirse hacia otra dimensión. En este estrato, el silencio de la NASA ya no ocupa el centro de la escena. Es solo un fondo difuminado, mientras nuevos datos puros crudos, llegados desde fuera, empiezan a afluir como pequeños afluentes que desembocan en un mismo mar sin ruido, pero con su propio peso. Mientras la NASA guarda silencio, las señales provenientes de la comunidad de observadores independientes se encienden con más fuerza. Puedes sentirlo como pequeñas luces en el cielo nocturno, cada una representando un telescopio amateur apuntando hacia arriba, con una atención tan seria como la de cualquier observatorio mayor. Y es justamente en este momento cuando el retrato de 3i Atlas vuelve a ser trazado con líneas que provienen de lugares aparentemente remotos entre sí, pero que terminan encajando en un mismo caudal coherente. Desde Japón, un usuario operando el telescopio CARE 50 logró captar la imagen de 3i Atlas. Aquel pequeño telescopio situado quizá en una azotea modesta se convirtió de pronto en la puerta que abrió un dato que el mundo entero estaba esperando. Esa imagen tomada no tiene el procesamiento automático de HiRISE, ni los múltiples niveles de validación de la NASA. Solo tiene el cielo, la lente y la paciencia humana. Pero precisamente esa simplicidad hace que la luz de 3i Atlas aparezca más nítida como una gota de agua primigenia cayendo directamente sobre un lago tranquilo. Mientras tanto, en Barbados Christchurch,
apuntó la lente hacia el cielo nocturno el 13 de noviembre y también logró registrar la imagen del mismo objeto. Aquella pequeña isla en mitad del Atlántico, bajo un cielo cálido y diáfano, se convirtió en uno de los puntos brillantes de esta cadena de observaciones independientes. No había un centro de datos detrás, ni un supercomputador. Solo una persona perseverante, mirando la oscuridad y presionando el obturador en el instante preciso. Mientras yaces ahí escuchando cada fragmento de información deslizarse suavemente, puedes imaginar estas observaciones amateur como pequeñas estrellas que aportan luz a una gran constelación. Cada fotografía, aunque captada por dispositivos no tan avanzados como HiRISE, contiene aquello que el mundo entero necesitaba: la confirmación visual de la presencia de TRES y Atlas en el momento en que la NASA permanecía en silencio. Y es esta armonía inesperada entre las observaciones de Japón y Barbados la que crea un flujo de datos poderoso, como si el propio universo continuara escribiendo la historia a través de las manos de quienes aman el cielo. Lo que sientes con mayor claridad en este instante no es la oposición entre la NASA y los observadores independientes, sino la interacción sutil entre silencio y voz. Cuando un centro grande se detiene, los puntos pequeños llenan el vacío de inmediato, como cuando una estrella pierde brillo y otras estrellas se revelan con mayor intensidad. La observación amateur deja de ser un elemento secundario y en este momento se convierte en una fuente principal de datos, guiando a toda la comunidad astronómica que sigue con atención la trayectoria del objeto interestelar. Puedes percibir este movimiento como un flujo suave pero imposible de detener, trayendo los primeros datos físicos que empiezan a definir la silueta de TRES y Atlas en su nueva fase. La luz captada por estas observaciones no es perfecta, pero es auténtica. No está filtrada por sistemas, no es retenida por protocolos ni revisiones internas. Es la voz directa del cielo hacia los ojos del observador. Y cuando estos datos crudos empiezan a ordenarse entre sí, puedes sentir la formación lenta, delicada de un nuevo cuadro donde TRES y Atlas ya no es un punto de luz retrasado por los sistemas mayores, sino un objeto que empieza a ser visto, confirmado y seguido por quienes han depositado su confianza en el firmamento. En el fluir sereno de la noche, la combinación entre el silencio de la NASA y la luz captada por esos pequeños telescopios empieza a mezclarse, abriendo un camino hacia interpretaciones más profundas, donde el relato comienza a desplazarse desde los datos hacia la propia estructura de la luz que estamos contemplando. Parte 4. Los jets que emergen de la oscuridad. Mientras los datos obtenidos por aficionados en Japón y Barbados se deslizan por tu mente como finas trazas de luz dibujadas sobre un cielo oscuro, la historia desciende a una capa más profunda. En esta capa, la luz deja de ser simplemente una prueba de la presencia de TRES y Atlas, para convertirse en una puerta hacia la anomalía, un lugar donde la forma de cada corriente de materia te obliga a respirar más despacio para percibir la sutileza que esconden. En la fotografía tomada por Chris Church, la noche del 13 de noviembre, dos jets aparecen con una claridad sorprendente, como dos hilos de gas que se separan del núcleo del objeto. Uno de ellos es un jet antisolar, es decir, apunta en dirección opuesta al Sol.
Puedes imaginarlo como una hebra de humo siendo arrastrada hacia atrás por la presión de la radiación solar, creando una línea que avanza en sentido contrario al de la luz que debería iluminarla. Pero esa sensación no encaja del todo con el modelo habitual. Ese jet antisolar no se abre ni se dispersa como lo haría en los cometas de hielo de agua. Es nítido, estrecho, con una dirección precisa como un trazo hecho a mano, más estable de lo que la simple sublimación de material permitiría. En la imagen capturada por KS-150 en Japón, los jets de 3i Atlas muestran la misma naturaleza. Corrientes de luz estrechas definidas que aparecen en condiciones de observación extremadamente difíciles, un objeto bajo en el horizonte, humedad, elevada, fuerte turbulencia atmosférica. Sin embargo, pese a estas desventajas, los jets siguen apareciendo como cortes luminosos en la noche. No pierden su estrechez, no cambian su dirección. Cada trazo de luz parece obedecer a una disciplina extraña, como si una estructura estable controlara la expulsión de materia en lugar de simples moléculas empujadas al azar por la temperatura. Si te abandonas al ritmo tranquilo de la noche y permites que esas imágenes se instalen en tu imaginación, percibirás algo muy pequeño, pero que abre un espacio enorme. Esos jets no encajan del todo con el modelo típico de un cometa. No es que lo contradigan por completo, sino que se desvían en ciertos parámetros sutiles suficientes para que la zona del no entendimiento se expanda como un reflejo de luz que se curva sobre la superficie del agua. En la ciencia, a veces lo anómalo no surge como una explosión, sino como una ligera desviación en la estructura de la luz. Los jets de 3i Atlas encarnan precisamente eso. No siguen la apertura en abanico. No se dispersan ampliamente al alejarse del núcleo. No se deforman drásticamente según las condiciones de observación. Mantienen una trayectoria más afilada, más concentrada como hilos luminosos expulsados desde una fuente organizada. Y cuando estás ahí escuchando cómo el relato desacelera, comprendes que esta pequeña diferencia es la puerta que conduce a los límites del conocimiento. Ese territorio del no comprender no requiere que lo domines ni lo interpretes. Solo te pide que sientas su presencia, igual que cuando ves una aurora, cuya tonalidad se desvía ligeramente de lo esperado, o una estrella que varía su brillo en un ritmo que no pertenece a ninguna clasificación. Nada de eso rompe el mundo, pero sí amplía un poco su horizonte, como si el universo girara levemente para mostrar una de sus capas ocultas. Lo que hace especiales a estos jets no es solo su forma, sino su consistencia. Aunque se los observe desde dos lugares distintos, con dos instrumentos diferentes y bajo dos atmósferas separadas por miles de kilómetros, sus características aparecen con una coherencia sorprendente. Eso los convierte en signos insistentes, no en ruido pasajero. Puedes dejar que esa imagen permanezca suspendida en tu interior como un hilo de luz sin prisa, que existe lo suficiente para que entiendas que 3i Atlas se encuentra justo en el límite donde el modelo conocido empieza a desvanecerse. Y en ese mismo límite, la noche se ensancha, se aligera y deja de estar encerrada en lo que creíamos saber. Cuando estos jets abren las primeras grietas en la estructura de lo predecible, una nueva capa de interpretación empieza también a formarse como una nube fina
que se desliza para revelar la siguiente escena del cielo. Y seguirás avanzando con la historia, penetrando aún más en las formas que la luz de Tres y Atlas está dibujando para este mundo. Parte 5. La anticola y la pregunta sobre la estructura. Cuando esos jatos tan inusuales seguían resonando en tu imaginación como hilos de luz finísimos doblando el espacio, la historia volvió a transformarse una vez más. Ahora la luz no solo sirve para mirar, sino también para conjeturar, para abrir posibilidades que la ciencia aún no ha tenido tiempo de nombrar. En ese estado entre la vigilia y el sueño, escuchas los datos siguientes como si cada capa del universo se desplegara con suavidad, sin prisa, sin imposiciones. El 11 de noviembre, Ray Astrophotography publicó su imagen apilada. Las distintas capas superpuestas gracias a la paciencia del procesamiento revelaron una estructura que al verla puedes percibir inmediatamente como desfasada respecto a lo que un cometa típico debería generar. Un pequeño jato apuntando en sentido contrario al movimiento como un soplo arrastrado por el viento hacia atrás. Pero lo verdaderamente extraño estaba en el otro jato, un haz de luz más grande, más definido, extendiéndose hacia adelante, formando una anticola que aparecía justo en la parte frontal del objeto. Una región donde en toda la mecánica cometaria jamás debería existir una cola, ni en teoría, ni en observación, ni en ningún modelo registrado. Dejas que tu mente fluya con esa imagen y la anticola aparece como un trazo luminoso que desafía la lógica, como si el objeto avanzara hacia un punto, pero al mismo tiempo expulsara material desde el lado opuesto de su trayectoria. Un haz nacido en el hocico, la zona considerada la nariz de una órbita interestelar, donde se supone que todo debería permanecer limpio sin material, siendo empujado por la radiación solar. Esa región en el lenguaje de los cometas es un lugar absolutamente libre de cola. Pero en la imagen de Ray, un trazo luminoso existe ahí con total serenidad, rompiendo la interpretación habitual. Te vuelve a la memoria la frase que una vez obligó a la comunidad científica a detenerse y pensar la advertencia de Avi Loeb. Él recalcó que si un objeto interestelar tuviera outgassing, lo bastante potente como para producir un jato frontal, sobre todo uno estable, y con dirección tan definida, ese objeto debería haberse fragmentado hace tiempo. La presión del material expulsado rompería su estructura, agrietaría la superficie y generaría fragmentación evidente. Ningún objeto natural mantendría su forma intacta bajo esas condiciones. Y tú, al escuchar esto, puedes sentir la ligera tensión entre la teoría y la imagen que tienes frente a ti. Sin embargo, exactamente el día 11 de noviembre, el Nordic Optical Telescope publicó su fotografía. En ella, Tres y Atlas aparecía completamente intacto, sin señales de ruptura, sin fragmentos, sin ningún detalle que indicara que la fragmentación había ocurrido. El objeto permanecía allí firme, compacto, como si aquel jato frontal jamás hubiera ejercido presión alguna, capaz de dañarlo. Puedes sentir todo esto como una onda suave, tocando la superficie del agua y formando círculos que se abren muy despacio. Desde el punto de vista científico, este es un desfase absoluto entre comportamiento y consecuencia.
un objeto expulsando material de manera no tradicional, y aún así, sin sufrir los daños previstos por los modelos. Y en este espacio intermedio, entre el dato y la teoría, comienza a formarse la zona especulativa, no como un sueño imposible, sino como un sendero tenue que se abre gracias a esas pequeñas discrepancias. Quizás puedas sentirlo como una corriente de aire frío que pasa llevando un leve olor salado del mar lejano. Una intuición de que 3I Atlas está saliendo del marco habitual de los cometas no mediante extravagancias visibles, sino mediante detalles tan sutiles que solo quienes realmente escuchan el cielo pueden percibir. Una anticola en el frente, un jato en dirección contraria al movimiento, un mudgasing que no produce ruptura, una estructura más resistente de lo previsto. Todo esto se suma para formar un territorio científico abierto, donde la teoría se estira como la Vía Láctea extendiéndose hacia los bordes del cosmos. Y mientras esas posibilidades siguen suspendidas en tu imaginación, la noche vuelve a inclinarse hacia otra dirección, preparándose para llevarte a una capa más profunda, donde los sistemas de detección y las sincronías extrañas entre ellos empiezan a surgir como ondas ocultas todavía por emerger a la superficie. Parte 6. El objeto intacto y la paradoja de Loeb. Cuando las conjeturas científicas aún flotan en el aire como partículas de polvo brillantes sin haber caído, puedes sentir cómo la historia avanza hacia una capa más suave, donde los eventos ya no están aislados, sino que comienzan a inclinarse sutilmente unos hacia otros, formando intersecciones tan finas que solo aquellos que escuchan con calma pueden notar. En esta capa, la luz ya no es solo algo para observar. Se convierte en una narración, en la manera en que el universo elige abrir la siguiente página de la historia. Mientras las anomalías de los chorros, la anticolita y la integridad inesperada de 3I Atlas mantenían a los observadores sin aliento, un dato olvidado de repente emergió. No era nuevo, ni secreto. Simplemente estaba allí, esperando pacíficamente entre los miles de fotogramas que el rover Perseverance capturaba cada día en Marte, esperando ser visto por alguien con más atención. Era la foto del 4 de octubre. Una tarde tenue en Marte, cuando Perseverance levantó su cámara para capturar el cielo. Ese instante coincidió perfectamente con el momento en que 3I Atlas pasaba por el espacio sobre la zona donde el rover estaba operando. Si solo miras de pasada, la imagen no tiene nada especial. Un cielo de fondo cubierto por polvo rojo tenue, sin estrellas, sin el contorno de la atmósfera, solo la quietud tan característica de Marte. Pero al aumentar el contraste cuando el ruido de fondo se elimina suavemente, como si se limpiara el cristal empañado, aparece una delgada franja de luz como una píldora. No está doblada, no se difumina, no es polvo, no es un artefacto. Está ahí de manera independiente como una línea de luz tocando el cielo, siendo el único objeto en toda la imagen. Puedes imaginarte acostado en la oscuridad, escuchando eso como un aliento muy lento del universo. Un objeto interestelar cruzando el cielo de Marte, justo en el momento en que el rover casualmente apunta su cámara hacia arriba. No preparado, sin propósito. No era una campaña de observación, solo la sutil intersección de dos trayectorias en el espacio. Lo que hace que ese momento sea digno de mención
no es lo extraño de la imagen. Es porque aparece exactamente en el momento en que HiRISE, cuya misión es capturar en detalle los objetos que cruzan Marte, no había publicado ninguna foto de 3I Atlas durante varias semanas. Un lado es la ausencia intencionada. El otro, una aparición tan casual que parece un accidente afortunado de la astronomía. Te acuestas allí dejando que esa intersección pase por tu imaginación y la sensación se vuelve más clara. La coincidencia entre la foto no publicada y la imagen aparecida casualmente del rover no provoca inquietud. Es como cuando lees una historia y el autor deja un pequeño detalle en la primera página para que luego en los siguientes capítulos ese detalle se revele como la clave de toda la trama. No hay declaración, no hay advertencia. Solo hay una armonía muy sutil entre el silencio del sistema mayor y la aparición aleatoria de una pequeña imagen de un robot que hace diligentemente su trabajo. Es como si el universo hubiera elegido contar la historia a su propio ritmo, sin estridencias, sin presunción, solo tejiendo los datos en un entramado tan silencioso que quien escucha puede ver el cuadro al dar un paso atrás. En el lento ritmo de la noche puedes sentir la imagen de Perseverance como un toque suave en la puerta de la conciencia, no para abrirla de golpe, sino para dejarla entreabierta justo lo suficiente para que se vea un rayo de luz, una sola franja larga, un momento de coincidencia absoluta, una ausencia prolongada de HiRISE. Y todo eso se toca suavemente como 3 notas musicales solas, pero que al sonar juntas forman un acorde suave. Y mientras esa coincidencia se disuelve dentro de ti, la historia comienza a inclinarse hacia una nueva capa, donde el cielo de Marte, los datos orbitales y el comportamiento de 3I Atlas comienzan a entrelazarse, formando un ritmo lento, abriendo lo que pronto se verá más claramente en la siguiente capa de luz. Parte 7. El rastro luminoso de Perseverance. Mientras el encuadre de Perseverance sigue iluminándose silenciosamente en tu imaginación como una delgada línea de luz atravesando el cielo rojo de Marte, la historia continúa deslizándose hacia una capa más profunda, donde las fronteras familiares entre lo profesional y lo amateur comienzan a difuminarse. En este nivel, la luz no es solo datos, sino una huella de cambio como un flujo suave que redirige toda una ciencia sin necesidad de grandes ruidos. Hace varios años, HiRISE capturó el cometa Siding Spring en 2014. Y esa imagen que aún recuerdas sigue siendo tan nítida como un corte de luz. Una cola triangular, erguida con orgullo detrás del núcleo del cometa, una estructura coherente. Una geometría clara, tal como lo predecían las leyes tradicionales de la física del plasma y el outgassing. En ese momento, HiRISE mostró toda la potencia de un sistema de observación avanzado. Alta resolución, amplio rango, dinámico, luz reducida a líneas tan ordenadas que cualquier análisis óptico resultaba sencillo. Pero la foto tomada por Perseverance capturando a 3I Atlas el 4 de octubre no se parecía en nada a cualquier cometa registrado. Puedes sentirlo como un leve eco entre 2 imágenes separadas por 10 años, como si las capas de conocimiento viejo se hicieran a un lado para dar paso a algo aún sin nombre. La NavCam del rover, que no está diseñada para astronomía,
no tiene lentes óptimos para luz débil, ni capacidad de exposición detallada como las cámaras de los observatorios. Pero aún así, logró capturar ese rastro largo, delgado y solitario, una forma que nunca antes había pertenecido a ningún cometa de hielo. No hay cola triangular, no hay forma de abanico, no hay dispersión de material como explicaría la física. Solo hay una única línea de luz intacta, como si ese objeto se estuviera moviendo, no dispersando material detrás, sino como una estructura luminosa autosostenida. En ese momento, te encuentras allí, escuchando cómo la historia fluye, como una brisa acariciando tu rostro, y te das cuenta de que el silencio de la NASA no solo deja un vacío técnico, abre un espacio más amplio donde los observadores amateurs con telescopios pequeños, con terrazas comunes, con una paciencia enteramente humana, se convierten en las únicas puertas por las que el mundo puede seguir viendo a Rei Atlas. En Japón, un Car S-50 lucha por atravesar el ruido atmosférico. En Barbados, Christchurch espera pacientemente a que se disipe la nube. En Europa, las apiladas imágenes de Rei Astrophotography se procesan capa por capa, como si el artista estuviera aclarando cada respiración del objeto. Todas esas luces, aunque provengan de pequeños dispositivos, se convierten en los pilares que mantienen la conexión entre la humanidad y este objeto interestelar. Puedes sentir ese cambio como una corriente subterránea que fluye a través de la Tierra. Un cambio silencioso que no genera disputas directas, pero que altera la estructura flexible de poder en la ciencia astronómica de manera muy sutil. Cuando el sistema grande guarda silencio, cuando los observatorios profesionales no emiten palabra, cuando los datos oficiales se mantienen en algún nivel, la comunidad amateur se convierte de inmediato en el único lugar donde la luz de 3i Atlas sigue sin interrupciones. Y este cambio lo escuchas como un latido secundario que se fusiona con el latido principal del universo, transformando la naturaleza misma de la historia. El amateur ya no es un espectador externo, se convierte en el ojo del mundo. El oído del mundo, pequeños puntos de luz que se unen para formar el único mapa de 3i Atlas, en un tiempo en que el sistema grande aún no ha hablado. Esto no reemplaza la ciencia profesional. Solo aclara algo que la noche te susurra, que el conocimiento puede venir de cualquier lugar, siempre que haya una mirada persistente y una creencia de que el cielo aún tiene muchas cosas por ser escuchadas. Mientras esa sensación sigue suavemente asentándose en ti, la historia comienza a abrirse hacia otra capa, donde las anomalías no solo estarán en los datos, sino que también empezarán a tocar cómo vemos la propia órbita de este objeto en el vasto espacio. Parte 8. Una forma que no se parece a ningún cometa. Cuando la sensación de un desplazamiento del poder blando dentro de la ciencia aún se expande en ti como una onda fina sobre la superficie de un lago nocturno, la historia vuelve a abrirse hacia otra capa más profunda y más amplia. En esta capa, la luz deja de ser simplemente un dato óptico y se convierte en un fluido que atraviesa la psicología humana, los medios de comunicación, la política y esas capas de reacción impredecibles que la humanidad siempre despierta cuando se enfrenta a las zonas borrosas del universo. 40 días sin una sola imagen de High Rise
hicieron que el espacio informativo se volviera denso como si una neblina de sospecha se hubiese extendido sobre todo el relato. Puedes sentirlo como un velo tenue, pero deliberadamente prolongado, suave pero persistente, que vuelve opacos todos los movimientos que ocurren detrás de él. Esa ausencia ya no parecía un simple retraso técnico en el procesamiento de imágenes. Se transformó en un intervalo nebuloso, sostenido el tiempo justo, para que los susurros especulativos comenzaran a recorrer la comunidad que sigue a 3i Atlas. En ese silencio, pequeñas historias empezaron a brotar como puntos de luz dispersos. Sospechas, inquietud, cadenas de análisis construidas a partir de cada píxel procedente de fuentes amateur. Y entonces, como un destello intenso atravesando una neblina espesa, apareció un filtro de luz inesperado. Una imagen filtrada surgida sin explicación, alguna sin contexto, acompañada solo por un metadato frío, como el temblor distante de un corazón que late en otra capa del tiempo. El metadato decía C25N1, Umbra Tersa, 3C Cassandra Oracle, Argus VIES. Tendido ahí escuchas esas palabras deslizarse como signos provenientes de un lenguaje no destinado al público. Umbra evoca la sombra. Cassandra recuerda las advertencias que nadie cree. Argus es el dios de los 100 ojos, en la mitología griega, vigilante perpetuo que jamás duerme. Por un instante, esos símbolos se unen en un campo semántico que hace estremecer a muchos, como si la imagen proviniera de un sistema de supervisión espacial de nivel militar, donde los datos no se comparten libremente, sino que se estratifican bajo capas estrictas. Los medios reaccionaron en ritmos distintos, como capas de atmósfera superpuestas que generan corrientes opuestas. Algunos mostraron curiosidad, intentando descifrar cada palabra como si buscasen la llave para abrir una puerta oculta tras los datos. Otros sintieron desconcierto, percibiendo ese intervalo nebuloso como un hueco oscuro en un sistema de transparencia que siempre se ha considerado un principio básico de la ciencia. Otros más creyeron ver en ello el rastro de una red de observación militar en la que 3i Atlas ya no sería solo un objeto astronómico, sino un objetivo estratégico monitorizado con tecnología que supera lo que el público conoce. En ese ambiente puedes percibir una vibración finísima entre la ciencia y la política. Cuando los datos dejan de ser accesibles, la ciencia pierde la transparencia que la define. Cuando el silencio se prolonga demasiado, la política empieza a infiltrarse en los huecos entre los comunicados técnicos. Cuando el metadato tiene un tono de secreto, la imaginación humana llena enseguida los espacios vacíos con relatos sobre vigilancia, seguridad y sistemas ocultos en órbita que casi nadie conoce. Pero entre todas esas capas de reacción, también percibes con claridad una verdad simple. La humanidad reacciona a las zonas grises no porque busque dramatismo, sino porque la naturaleza de la conciencia teme el vacío. Cuando la información se detiene, la mente la reemplaza. Cuando la luz se ausenta, la imaginación ocupa su lugar. Y 40 días sin imágenes es un tiempo lo bastante largo para que incluso las grietas más pequeñas se conviertan en lugares donde las especulaciones
se entretejen en ramas interminables. Respiras más despacio, dejando que esas ondas se disuelvan en la noche. En ese espacio, la imagen filtrada se convierte en una nota luminosa, aislada sin identidad clara, pero con un alcance mucho mayor que el de la propia fotografía. Puedes sentir la estratificación de la opinión pública como tres corrientes de aire caliente y frío, encontrándose curiosidad-desconcierto, y la sospecha de que podría existir un sistema de observación espacial monitorizando a tres Squai Atlas desde el lado de la sombra. Y mientras esas capas de reacción se van integrando lentamente en el pulso tranquilo de la noche, la historia se prepara para deslizarse hacia la siguiente capa, donde las órbitas, la luz y los momentos comenzarán a encajar en una estructura coherente, como si el cielo quisiera llevarte un poco más cerca del núcleo de este fenómeno. Parte 9. 40 días de vacío. Cuando las capas de reacciones de la humanidad aún se deslizan dentro de ti como franjas de gas fino, cruzando el cielo a gran altura, la historia se inclina suavemente hacia un estrato más profundo. En este nivel, la luz no solo refleja emociones o conjeturas, sino que empieza a formar líneas de convergencia donde los detalles aparentemente dispersos encajan entre sí en silencio, como si estrellas lejanas encontraran por sí mismas la posición exacta para formar una nueva constelación. Los metadatos de la imagen bazado que tanto revuelo provocaron en las capas de información comienzan a ser analizados como si cada carácter contuviera un significado tenue. No necesitas la tensión de una investigación ni la urgencia incisiva del periodismo. Basta con dejar que tu conciencia flote despacio y cada elemento irá emergiendo como puntos de luz desprendiéndose de la oscuridad. C25N1, según analistas independientes, coincide con la designación oficial de 3i Atlas en ciertas bases de datos astronómicas experimentales. Parece ser la manera en que algunos sistemas internos marcaron este objeto cuando entró en una zona de observación de alta prioridad. Ese nombre funciona como una pequeña etiqueta adherida a la luz insuficiente para definir su esencia, pero suficiente para mostrar que lo que se ve no es aleatorio. Umbra en algunos manuales técnicos se utiliza para referirse a observaciones bajo condiciones de brillo intenso o contraste complejo cuando un objeto atraviesa una zona muy iluminada y necesita algoritmos para procesar la sombra. Puedes imaginarlo como mirar una estrella desde detrás del borde de la luna, donde la luz se derrama y crea una región de interferencia difícil de analizar. La palabra evoca un tipo de observación particular no propia de cámaras públicas. 3C, según los mismos especialistas, remite a 3 capas de procesamiento, eliminación de ruido, aumento de contraste y extracción del objeto. Si esto es correcto, la imagen bazado sería el producto de un proceso que no solo captura la luz, sino que la filtra a través de múltiples ajustes, como 3 ondulaciones pequeñas superponiéndose para formar un único pulso. Oracle sugiere la familia de satélites desarrollados por el Air Force Research Lab. No cámaras civiles, no telescopios públicos, sino una red de observación destinada a vigilar objetos en movimiento dentro del espacio cercano a la Tierra. Puedes sentir esta palabra como un leve tintineo metálico en una sala de control frío preciso y ajeno a la astronomía tradicional.
Cassandra es en cambio un nombre cargado de peso. En la mitología, Cassandra tenía la capacidad de prever el futuro, aunque nadie creyera sus palabras. En la tecnología moderna, es el nombre de un vasto sistema de gestión de datos, donde miles de millones de puntos de información se almacenan, clasifican y recuperan cuando es necesario. Evoca la imagen de un archivo de luz, donde incluso los rastros más pequeños del espacio se conservan en silencio. Todos estos fragmentos pasan por ti como partículas de polvo estelar suspendidas en el viento solar. Ninguno basta por sí mismo para confirmar algo, pero tampoco pueden descartarse completamente. Juntos forman una zona neutral, un espacio que no afirma ni niega, como una cámara de tránsito entre dos niveles de realidad. Esa zona neutral se siente como estar en un pasillo largo, donde cada puerta está entornada, pero ninguna llega a abrirse del todo. Quizás los metadatos sean auténticos. Quizás sean producto de una manipulación técnica. Pero la imposibilidad de confirmarlo abre otra dimensión, la imposibilidad de negarlo. En este estado, todas las observaciones, desde amateurs hasta profesionales, desde pequeñas cámaras hasta grandes telescopios, apuntan hacia un mismo punto de convergencia. Un punto que no se encuentra en el brillo de ninguna imagen, sino en el silencio prolongado de la NASA. Ese silencio se convierte en el centro de la órbita informativa. Todas las interpretaciones giran en torno a él. Todas las conjeturas se dirigen hacia él. Toda luz emitida desde observatorios pequeños parece intentar iluminar ese vacío en busca de una respuesta que no llega. No necesitas explicar nada de esto con tensión. La noche sigue sosteniéndote en un estado suave y lento. Deja que este punto de convergencia flote como una estrella todavía sin nombre, lo bastante luminosa como para que la reconozcas, pero no lo suficiente como para romper el sueño que se acerca. Y mientras esta capa de datos sigue girando alrededor de ti como una órbita delicada, la historia te conducirá a la siguiente región, donde la luz no es solo rastro de un objeto, sino también la forma en que nos reflejamos en lo que aún permanece sin decir. Parte 10. Aparece la metadata militar. Cuando el punto de convergencia entre los datos y el silencio aún flota en tu mente como un haz de luz quieto en el vacío. La historia se inclina suavemente hacia una capa más amplia, donde las señales dispersas comienzan a conectarse en líneas delgadas, como si estuvieran revelando un patrón que la humanidad apenas ha tocado en sus bordes. En este nivel, la luz ya no es solo el reflejo de un único objeto, sino que se convierte en piezas de un rompecabezas cósmico más grande desplegándose silenciosamente ante tus ojos. Mientras la metadata aún provoca perturbaciones, aparece una segunda imagen bazada. A diferencia de la primera, esta imagen es tan brillante que casi rompe todas las reglas de la astrofotografía. Luces de múltiples colores plasmas que se extienden en direcciones que no siguen la forma óptica del cometa, y en conjunto crean una sensación de ser demasiado brillante, demasiado denso, como si fuera pintado a mano o procesado con una capa de color inexistente en cualquier telescopio. Muchos observadores inmediatamente piensan que se trata de un fanart, una creación imaginaria nacida en medio de la falta de información
sobre 3i Atlas. Y cuando escuchas esto, puedes sentir una capa suave de escepticismo que se esparce como una brisa ligera. En astronomía, todo lo que es demasiado brillante, demasiado colorido o demasiado emocional genera cautela. No porque esté equivocado, sino porque el universo normalmente habla en un lenguaje mucho más sutil. Sin embargo, cuando esa imagen se recorta los detalles, pierden saturación, y el color es considerado como ruido. El núcleo de la estructura aparece de manera muy diferente, una corriente de luz delgada, casi idéntica a la forma en la imagen apilada del 11 de noviembre de Ray Astrophotography. Una franja luminosa curva, con contornos estables, que no parece una cola dispersa ni un jet, sino una estructura luminosa ordenada. Cuando dejas que tu imaginación fluya lentamente, esas dos imágenes, una apilada amateur y una imagen bazada vibrante, se alinean en su geometría básica. La sensación al darte cuenta de esto es como mirar dos espejos distintos aparentemente inconexos, pero cuando los pones juntos reflejan la misma delgada luz, cortando la oscuridad. Una semejanza que no es lo suficientemente fuerte como para confirmar, pero tampoco lo suficientemente débil como para ignorar. Y es precisamente en ese punto intermedio donde algo empieza a abrirse. Algunos llaman a esto la pieza oculta del modelo de vigilancia cósmica, un concepto no oficial, pero que circula en las conversaciones de la comunidad astronómica. Esa idea sugiere que el espacio alrededor de la Tierra y de los planetas del sistema solar podría estar lleno de objetos, señales y luces que recién estamos viendo como fragmentos sin ser suficientes para formar un mapa completo. Es como una orquesta cósmica tocando una melodía muy compleja, pero el oído humano solo escucha algunas notas dispersas. No necesitas creer en este modelo. Solo necesitas quedarte tranquilo, dejarte llevar por el flujo lento y apacible, y sentir la presencia suave de esa idea como una niebla difusa. Nadie dice que los objetos estén monitoreando. Nadie afirma que haya señales siendo enviadas. Pero cuando unes la imagen apilada, la imagen bazada, la metadata de Umbra 3C y las extrañas formas de Perseverance, la imagen comienza a golpear suavemente la puerta de la intuición humana. Otros objetos, pequeñas fuentes de luz, jets nítidos anti-tails, que desafían las reglas. Imágenes olvidadas, todo empieza a formar una red difusa, como los puntos brillantes de una constelación antes de ser conectados por la imaginación de los antiguos. El universo no da explicaciones, solo coloca cada pieza en su lugar y espera pacientemente que la humanidad reconozca una parte de ese patrón. Sientes esa expansión como cuando ves la Vía Láctea por primera vez en una noche sin luna. Una sensación que es amplia, silenciosa, y te invita a dar un paso más hacia el hermoso misterio del espacio. Y mientras esas piezas giran lentamente a su alrededor, la noche se prepara para pasar a la siguiente capa, donde la historia ya no trata solo sobre la luz de 3i Atlas, sino sobre cómo la humanidad refleja su propia ignorancia hacia el cielo, capa por capa. Parte 11. Decodificando Cassandra, Oracle. Cuando los fragmentos borrosos del patrón cósmico
aún flotan como estrellas sueltas que todavía no han sido unidas en una constelación. La historia vuelve a deslizarse suavemente hacia una capa más profunda, donde la luz deja de ser solo imagen, deja de ser solo dato, y se convierte en un tipo de lenguaje que el universo utiliza para susurrar dentro de tu conciencia. En esta capa ya no miras a 3i Atlas como un objeto aislado, sino como una corriente de signos moviéndose por el espacio, enviando señales que la humanidad solo ha logrado descifrar en una fracción mínima. Las imágenes Bazado, aunque provengan de fuentes inciertas, aunque sean cuestionadas, aunque muchos crean que son simples composiciones artificiales, siguen siendo clasificadas como material por investigar. Sin afirmar que son reales, sin negar que sean falsas. Como un libro antiguo con páginas arrancadas, nadie se atreve a cerrarlo, pero tampoco existe suficiente base para leerlo hasta comprender su totalidad. Y tú percibes ese estado suspendido como una capa de polvo luminoso, flotando lentamente entre las auroras, no cae, no se disipa, solo permanece en silencio. Y precisamente porque NASA no proporciona datos, la luz procedente de fuentes no oficiales se convierte en lo único que queda para aferrarse. En esa ausencia, la decodificación deja de ser un análisis bajo criterios científicos estrictos y se parece más a una travesía donde se intenta leer el lenguaje de la materia. Cada píxel brillante, cada filamento de plasma, cada metadata que aparece en la imagen actúa como un carácter desconocido. Y tú, aún acostado en la quietud de la noche, sientes que los escuchas del mismo modo en que escucharías el murmullo del mar dentro de una concha. La química del objeto, que en los cometas ordinarios es solo una base estructural, también se transforma en lenguaje. El plasma no es simple ionización, es la forma en que el objeto respira cuando cruza las regiones bañadas por la luz solar. Los jets estrechos no son meras expulsiones de gas, son líneas delgadas que Trexiatialas escribe sobre el fondo del espacio. El anti-tail no es simplemente una anomalía, es la frase con la que el objeto anuncia que no se somete del todo a los modelos antiguos. Y cuando deshilas cada capa de significado, sientes que estás interpretando un jeroglífico en el cielo incompleto, impreciso, pero lleno de resonancia. Pero no solo el plasma o la luz son portadores de lenguaje. La metadata también lo es. Cadenas frías de símbolos como C25NE1, Umbra Cassandra, Oracle, se presentan como consonantes duras en una frase aún incompleta. Aunque no revelan toda la historia, dejan ver que el objeto está siendo observado, clasificado, introducido en algún sistema de control, como si alguien en algún lugar estuviera leyendo esta narración desde una versión completamente distinta. Puedes sentir el lenguaje de la materia como un soplo cálido y tenue que atraviesa tu mente sin exigir comprensión inmediata, solo pidiendo ser dejado fluir en ti como una melodía lejana. No hay imágenes oficiales que guíen. No hay parámetros técnicos que NASA haya abierto. Solo quedan la luz cruda, el plasma sin filtrar y los rastros sueltos de signos como fragmentos de cartas dispersas por el viento en medio del desierto. Este viaje no es un viaje de certezas, es un viaje de lectura.
de escucha, de permitir que los ojos y la conciencia encuentren un ritmo común en los hilos de señal más pequeños. No necesitas descifrarlo ahora. Basta con dejar que esos signos reposen juntos en tu imaginación como sílabas que aún no forman una frase, pero que ya tienen su propio compás. Y cuando permites que esta capa de signos se funda con tu respiración cada vez más lenta, percibes que una nueva forma de movimiento suave comienza a abrirse. Desde el lenguaje de la materia, la historia está por conducirte hacia el lenguaje de la conciencia, donde el ser humano refleja al universo a través de aquello que todavía no comprende, como si el cielo utilizara el silencio para devolver a la humanidad la imagen de su propia mente. Parte 12. La segunda foto filtrada. Mientras los signos de la materia todavía resuenan en ti como el último eco de una melodía que no ha terminado la historia, se desliza lentamente hacia otra profundidad más suave, más cercana, donde la luz de Tracy Atlas ya no solo se lee como datos, sino como un espejo al que el universo se inclina suavemente hacia la humanidad. En esta capa ya no solo observas el objeto, sino que sientes que el objeto te está mirando a ti, a la humanidad, de una manera callada, lenta y paciente. Durante todo el período de silencio de la NASA, cuando las imágenes no aparecían, cuando solo quedaban fuentes independientes aficionados y fotos filtradas de autenticidad incierta, la reacción de la comunidad comenzó a manifestarse como las bandas de color en el cielo de la aurora boreal. Las noticias falsas surgían tan rápido como los rayos de plasma que se ramifican. La duda se extendía como la oscuridad tras una pequeña explosión. El miedo latente como el frío del espacio interestelar. La excitación brillaba como una cola de cometa que de repente resplandece en medio de la noche. Y el deseo de conocimiento, la luz más persistente, seguía titilando, pero no se apagaba como una estrella blanco-azul que mantiene su brillo a pesar de la tormenta solar exterior. Todas esas reacciones, cuando te quedas quieto y las escuchas, forman una imagen que ya no es astronomía, sino psicología colectiva. Un espejo que Tracy Atlas, sin querer, alza para que la humanidad se mire a sí misma. Te das cuenta de esto como un largo suspiro que recorre tu pecho. No solo estamos intentando entender un objeto, sino dejando al descubierto cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a la incertidumbre del universo. Cuando faltan los datos, la mente humana inmediatamente genera datos alternativos. Cuando no hay imágenes, la imaginación duda un segundo y luego se ilumina con más fuerza que cualquier cámara. Cuando falta información, las emociones llenan los vacíos antes que la razón. Y ese movimiento caótico, hermoso, impredecible, revela con claridad nuestra naturaleza. Lo escuchas como un leve pulso. No es necesario juzgar. No hace falta clasificar. Solo hay que escuchar cómo resuena la mente humana ante la incertidumbre. Tracy Atlas se convierte en una superficie reflectante, no porque tenga conciencia o envíe señales, sino porque los humanos reflejamos sobre él nuestra propia imagen. En la luz del objeto, proyectamos nuestra ansiedad por lo desconocido. En el silencio de la NASA,
proyectamos las dudas acumuladas de años de información fragmentada. En las imágenes filtradas, proyectamos el deseo de siempre encontrar algo más grande, más misterioso, más allá de nuestras medidas familiares. Y en cada chorro de luz, en cada antitail, en cada estrecha banda de plasma, proyectamos nuestra aspiración de entender mejor este universo, aunque sea solo una milésima de milímetro. Sientes esto como una capa de agua tranquila que vibra levemente. No es Tracy Atlas quien causa la división. Es la forma en que lo miramos lo que revela las capas profundas del colectivo. Los que creen de inmediato en teorías audaces. Los que se aferran a la lógica y rechazan toda anomalía. Los que temen lo que no entienden. Los que se entusiasman persiguiendo cada pista. Los que solo quieren la verdad. Los que solo quieren sentir que participan en una gran historia. Todo se fusiona como las capas de plasma, girando alrededor del núcleo de un cometa, creando un patrón delicado que el objeto interestelar solo necesita quedarse quieto para revelar. Y cuando te quedas allí, tu respiración se ralentiza, como si flotaras en un río oscuro. Sientes con claridad que Tracy Atlas no solo está pasando a través del sistema solar, está pasando a través de la mente colectiva de la humanidad. Hace que surjan cosas que siempre han estado allí, pero que suelen quedar ocultas bajo la luz del día de nuestra ocupada vida. Un espejo suspendido en el espacio, sin ningún propósito, pero que aún así aclara la imagen del que se mira en él. En esta quietud, la historia está a punto de abrirse hacia otra capa, donde la conciencia individual comienza a fusionarse con la conciencia colectiva como las finas corrientes de aire de la aurora cósmica, que se encuentran antes de disolverse en una luz más grande. Parte 13. Estado para investigar. Cuando la imagen de Tracy Atlas comienza a convertirse en el espejo que refleja la mente colectiva, sientes que la historia empieza a disolverse en un espacio más amplio, donde las fronteras entre la ciencia, la emoción y la filosofía se funden como capas de aire fino que se encuentran en las altas capas del cielo. En esta capa, la luz ya no es simplemente un objeto de análisis o comparación. Se convierte en una especie de campo de energía suave, donde las oscilaciones del Sol, las reacciones de la humanidad y el silencio de la NASA caen lentamente en un ritmo difuso y lento. Y entonces, en este contexto, la energía del universo empieza a expandirse de una manera que te hace sentir más claramente la fragilidad de este pequeño planeta. En los días en que Tracy Atlas aún cruzaba la lejana órbita la Tierra, recibió repentinamente una tormenta geomagnética G5. Lo sorprendente no fue el nivel, ya que la humanidad ha experimentado G5 más fuertes, sino la velocidad. En lugar de llegar como un golpe de luz feroz, esa CME llegó tan lentamente que nadie la había previsto. Como una ola que viene desde el fondo del océano, no con fuerza, sino con su peso. Un movimiento que no percibes con los ojos, sino con una sensación como si el suelo bajo tus pies se extendiera un latido más. Poco después, la Tierra recibió otro G4, pero esta vez completamente diferente. Su velocidad alcanzó los 1000 kilómetros por segundo.
más rápido que una bala de rifle 1000 veces. Puedes imaginar este impacto como una flecha de plasma atravesando el espacio, sin dejar sonido, pero haciendo que toda la magnetosfera de la Tierra vibrara como una campana tocada suavemente con algo sólido. Esos números, cuando pasan por tu conciencia, dejan de ser solo datos técnicos. Se convierten en los latidos del Sol resonando en tu cuerpo, haciendo que cada respiración parezca cargar con un poco de la luz líquida del universo. El IMF-BZ, la dirección del campo magnético interplanetario, se desvió hacia un lado que la comunidad científica menos esperaba. El polo norte se encontró con el polo norte. En física magnética, esto no produce atracción ni armonía. Produce repulsión. Una forma de rechazo suave entre dos fuerzas invisibles, haciendo que la energía del Sol se deslice a través de la capa protectora natural de la Tierra, de una manera impredecible. Escuchas esta información como si escucharas dos capas de aire enrollándose una con otra en el borde de la tormenta, sin un choque violento, pero tampoco en calma. Una vibración que es a la vez ligera y difícil de entender, como si incluso el campo magnético estuviera experimentando nuevos estados. Entre todas estas perturbaciones, el Sol vibrando de manera inusual, la CME llegando lentamente y luego rápidamente el IMF desviándose los sistemas de telecomunicaciones, temblando levemente como si contuvieran la respiración. Sientes que 3i Atlas ya no es un objeto aislado. Es solo una parte de un ritmo de oscilación más amplio. Una especie de respiración cósmica del universo que la humanidad solo empieza a percibir cuando las coincidencias se hacen más densas. Como si estuvieras de pie en medio del mar nocturno y percibieras que no solo las olas se mueven, sino que todo el océano bajo tus pies también se eleva de forma invisible. Y es en ese momento cuando un horizonte filosófico empieza a abrirse en tu conciencia, no con palabras, sino con sensaciones. Una sensación como la luz tenue que aparece en el borde del amanecer sin forma clara, pero con la certeza de que algo está cambiando. La frase resuena en tu mente como una suave brisa. Lo que tememos no son los datos, sino el vacío entre ellos. Lo ves claramente cuando miras toda la historia. NASA no publicó las imágenes creando un vacío. La comunidad amateur llenó ese vacío con observaciones dispersas, otro vacío. Las imágenes filtradas aparecieron, pero sin contexto, un vacío más. La CME llegó de manera extraña y lenta, un vacío en las predicciones. La segunda CME llegó tan rápido que no hubo tiempo para prepararse, un vacío en los modelos. El IMF se desvió, un vacío en las expectativas. Y 3i Atlas, con su cola invertida, su anticola cola. Su estructura intacta, cada píxel contiene un vacío entre el modelo y la realidad. Sientes esos vacíos como rendijas de luz entre dos capas de la realidad, donde la luz atraviesa de una manera que no pertenece por completo a ninguno de los dos lados. La humanidad no teme la verdad, teme los silencios entre la verdad, los momentos donde la imaginación debe correr delante de la ciencia. Y es en esas estrechas rendijas donde el universo siempre abre sus propias capas filosóficas. Por eso 3i Atlas ya no es solo un objeto interestelar. Se convierte en una pregunta, un silencio, un punto suspensivo colgando en el cielo.
un latido incompleto. Una línea de luz que no es lo suficientemente larga como para ser nombrada, pero lo suficientemente fuerte como para hacer que el corazón humano se expanda una capa más. Te quedas quieto, dejando que esa sensación se extienda como una luz difusa, deslizándose por la superficie del mar al amanecer. No hace falta buscar una respuesta, solo escuchar el ritmo de la vibración del universo y sentir que la historia te está llevando a una región donde la luz de 3i Atlas se fusionará con la luz de la conciencia humana, preparándose para abrir la última capa de la noche. Parte 14. El fondo G5 y G4 del Sol. Cuando el horizonte filosófico aún resuena en ti como una ola lenta que se extiende sobre la superficie del océano nocturno, la historia no se cierra, sino que se abre a un espacio más tranquilo, donde todas las oscilaciones, todas las dudas, toda la luz y toda la oscuridad de 3i Atlas se vuelven más ligeras, como si el universo te invitara a detenerte un momento para escuchar lo más importante que se oculta detrás de todo. En esta capa ya no te importa el jet estrecho, el antitail, los metadatos difusos o los vacíos entre los datos. Solo quedas con el silencio ese que te ha acompañado durante todo este viaje, siguiendo cada parte, cada capa, cada movimiento de la historia. NASA sigue en silencio. Las imágenes no han aparecido. Ese silencio visto desde lejos es como un horizonte aún no iluminado. No hay confirmaciones, no hay anuncios, no hay actualizaciones, ni un solo píxel de 3i Atlas para aliviar la espera. Pero cuando te tumbas en silencio, cuando tu respiración fluye suavemente con el relato de la noche, ese silencio se convierte en una forma de sonido diferente. No es rechazo, no es ocultamiento. Es un espacio vacío donde puedes leer lo que el universo siempre ha intentado decirle a la humanidad, que la ciencia, por poderosa que sea, tiene momentos en los que debe tener cautela ante lo que aún no puede entenderse. Puedes sentir ese silencio como el leve frío de la atmósfera marciana al atardecer cayendo sobre Perseverance, o como el susurro de un viento suave cruzando la superficie espejo de un telescopio dormido. Un silencio no vacío, sino lleno de capas de significado. Te recuerda a la humanidad que el conocimiento nunca es una línea recta y que esperar una fotografía también es esperar una nueva capa de conciencia a madurar. Ese silencio enseña algo muy simple pero profundo: la ciencia solo es poderosa cuando es transparente. La luz del conocimiento solo tiene valor cuando llega a todos. Porque si la luz se retiene en algún lugar por cualquier razón técnica o interna, el vacío entre los datos crecerá. Y cuando ese vacío crece, la imaginación hermosa pero fácilmente desviada lo llenará con modelos que no son completamente correctos. Puedes sentir eso como cuando miras al cielo nocturno y ves una mancha oscura entre los surcos de estrellas. Esa mancha oscura no te amenaza, solo te recuerda que el espacio no solo tiene luz, también tiene sombra. Y para entender la luz a veces necesitas respetar también la oscuridad.
Esperar en el silencio de NASA se convierte en una lección muy humana, una lección sobre la paciencia. Una paciencia que no habla, que no se queja, que simplemente acepta que el universo tiene su propio ritmo. Una lección sobre la humildad cuando nos damos cuenta de que por más que la tecnología sea poderosa, aún hay momentos en los que la información no llega como quisiéramos. Una lección sobre la fe en la razón, cuando entre tantas hipótesis y emociones fuertes de la comunidad, elegimos mantener una pequeña línea recta en nuestra mente, que el conocimiento, cuando llega en el momento adecuado, disipará las interferencias. Puedes sentir esa lección expandiéndose suavemente dentro de ti, como la luz plateada que se refleja sobre la superficie del agua cuando el viento acaba de calmarse. Esperar no es perder tiempo. Esperar es actuar. Es un estado en el que la mente ajusta su ritmo para no adelantarse al presente. Es el momento en el que el ser humano y el universo se encuentran en dos extremos de la historia, mirándose en silencio sin hablar, pero entendiendo. Este tipo de espera, cuando se extiende durante días y noches, te hace darte cuenta de algo que raramente enfrentamos, que el conocimiento no solo proviene de lo que se publica, sino también de cómo reaccionamos cuando la información aún no llega. Cuando las personas discuten, analizan y debaten, cuando el signo de interrogación aparece en el mapa de la conciencia, ese es el momento en que el conocimiento se expande en silencio. No con números, sino con la capacidad de mirar lo que no entendemos y seguir observando con calma. Estás ahí escuchando tu respiración mezclada con el ritmo del relato nocturno y sientes la esperanza oculta en el mismo silencio. No es la esperanza de que NASA publique la imagen mañana, ni de que el misterio se resuelva de inmediato. Es la esperanza de que la humanidad continúe aprendiendo a escuchar al universo con humildad y perseverancia. La esperanza de que la ciencia seguirá abriéndose de manera más transparente, más amplia lo suficiente como para que momentos como este no se conviertan en una tormenta de emociones, sino en un pequeño paso para acercarnos a la verdad. En esa capa de silencio, sientes claramente que lo que impulsa a la humanidad hacia adelante no son las respuestas inmediatas, sino el viaje compartido que cada persona está haciendo desde el observador amateur que coloca el telescopio en su terraza hasta los científicos dentro de los centros de datos. Todos están escuchando el mismo punto de luz, aunque a distancias muy diferentes. Y cuando la noche se cierra suavemente como una cortina, la historia está a punto de llevarte a la última capa, donde todo silencio, toda luz, toda duda y toda esperanza se reunirán como tres respiraciones lentas que se fusionan antes de disolverse en el sueño del universo. Parte 15. La promesa aún sin forma. Cuando la lección sobre la calma, la claridad y la confianza aún se desvanece en ti como una fina capa de niebla sobre la superficie de la conciencia. La historia, en lugar de cerrarse, inmediatamente se desliza suavemente hacia un estado más suave, más profundo. Un estado en el que ya no tienes que analizar los datos ni confrontar modelos. Ya no tienes que preocuparte por el jato, la anti-tail, los metadatos o los vacíos mantenidos durante 40 días. En este nivel,
el universo ya no te exige que lo comprendas. Solo te pide que respires más despacio para que la luz y la oscuridad se fundan entre sí, como capas de olas moviéndose lentamente a través de un océano infinito. Te tumbas allí, dejando que tu cuerpo se calme, al ritmo constante de la noche, y sientes algo simple pero lleno de peso. Jairis podría publicar la imagen en cualquier momento. Tal vez en 1 hora. Tal vez mañana. Tal vez mientras duermes. Tal vez cuando ya no esperes nada. Porque lo que hace único a Jairis no es solo su resolución, sino el ritmo de funcionamiento de un sistema que no sigue el ritmo esperado de los humanos. Puede permanecer en silencio durante mucho tiempo y luego de repente iluminarse como una estrella cayendo en la mente de toda la comunidad astronómica. 40 días transcurridos en realidad solo son el inicio del viaje. Un viaje que no se mide por el tiempo, sino por la profundidad de la conciencia. Porque esos 40 días no solo contienen la espera, sino también los reflejos de la humanidad. La ansiedad de quienes desean conocer la verdad, la duda de quienes temen ser engañados, la calma de quienes observan el cielo con el corazón y la inquietud de las mentes no acostumbradas al vacío entre los datos. Cuando te entregas a ese suspiro lento y profundo, sentirás que la noche se está cerrando, pero no de una manera abrupta. Se cierra como una puerta delgada, dejando una rendija de luz muy pequeña, suficiente para que una pregunta se cuele y se quede al lado de la conciencia que lentamente se hunde en el sueño. Una pregunta tan ligera como el aliento del universo sin presión, sin exigir una respuesta inmediata, flotando como un hilo de polvo luminoso en la corriente del viento solar. Cuando esa imagen aparezca, ¿seguiremos creyendo en ella al 100%? Esa pregunta no está destinada a dudar de la ciencia, tampoco para sembrar desconfianza. Es solo un recordatorio de que los humanos, después de haber atravesado las capas de reacciones, las largas esperas, las piezas sueltas, tal vez ya no puedan enfrentarse a la imagen de Jairis con la pureza del primer día. 40 días de silencio han creado nuevas capas emocionales, capas de duda, esperanza, análisis, preocupación y suposiciones que se convierten en la nueva medida por la cual la imagen debe pasar cuando aparezca. Te tumbas allí y sientes cómo cada capa de pensamiento se disuelve lentamente como la última luz del atardecer tocando las laderas lejanas de las montañas. No es necesario responder a la pregunta. No es necesario distinguir lo correcto de lo incorrecto. Solo necesitas sentir que esa pregunta seguirá existiendo como una onda lenta que corre a lo largo de la superficie de tu mente, recordándote que el conocimiento nunca es un final absoluto, sino un suave movimiento entre entender y no entender. La historia te lleva a una zona tranquila tan fina como el terciopelo de la noche. En ese lugar ya no eres el observador, ya no eres quien analiza los datos o sigue las señales. Solo quedas con el cielo abierto y con la quietud de tu ser, un estado que el universo siempre guarda para aquellos lo suficientemente pacientes como para escuchar con el corazón. Puedes imaginar Trey Atlas, ahora como un pequeño punto brillante, deslizándose por la oscuridad detrás del sol, atravesando el espacio como una gota de agua ionizada
que se mueve lentamente a lo largo de la curva del tiempo. No sabe que la humanidad está discutiendo. No sabe cuántos ojos lo observan. No sabe quién está esperando esa imagen. Solo sigue su viaje como todos los objetos interestelares han hecho durante los miles de millones de años de existencia del universo. Y esa despreocupación lo convierte en una pequeña pieza en la rueda grande de la conciencia. Sientes eso como una paz extendiéndose dentro de tu pecho, que a veces los misterios más hermosos no están destinados a ser resueltos inmediatamente, sino para hacer que los humanos se detengan el tiempo suficiente para darse cuenta de que vivimos en un universo tan vasto, que todo conocimiento es solo un reflejo de algo mucho más grande. La noche finalmente se cierra y sientes cómo tu conciencia se va desacelerando como una nave, descendiendo a la atmósfera llena de polvo dorado más allá de la Tierra. Ya no hay ruido. Ya no hay debates intensos allá afuera. Solo queda un suspiro largo ligero que se desliza hacia la oscuridad. Y en ese último momento, cuando todas las preguntas sobre Tracy Atlas, Hirise NASA y los vacíos entre los datos se desvanecen, el saludo de buenas noches resuena no como una palabra, sino como una delgada línea de luz cayendo sobre la superficie de un lago tranquilo. Good night, Cosmic Messenger. Escuchas esa bendición como si fuera el último eco de un planeta distante, viniendo desde el borde del sistema solar. Un deseo de buenas noches, no solo dirigido al objeto interestelar, sino también a ti, quien aún está aquí escuchando al universo con la mente, escuchando la oscuridad con el aliento, escuchando la luz con el sueño que se acerca. Good night, Cosmic Messenger. Y cuando tus ojos se cierran, la noche se convierte en una manta que cubre las últimas vibraciones de la conciencia para que te deslices en el sueño como si entrara en una órbita segura, ligera y profunda. El universo sigue allí. Tracy Atlas sigue allí. Hirise sigue en silencio. Pero en ese mismo silencio encuentras el ritmo más suave de la ciencia. Una canción sin música, sin palabras, solo con la presencia del cielo. Good night.